En Periodista Digital continuamos el ciclo de entrevistas a destacados periodistas. Hoy contamos con don Bonifacio de la Cuadra. Muchas gracias por haber venido a Periodista Digital, don Bonifacio. Gracias por invitarme. La verdad es que le podríamos llamar, espero que no le moleste, uno de los periodistas históricos, dentro que aún sigue en activo, puesto que forma parte del consejo editorial del diario El País. Bueno, estoy jubilado, pero sigo asistiendo a las reuniones esas y también doy clases en el máster del País y escribo artículos de vez en cuando. En el primer País de 4 de mayo del 76 ya estaba usted aquí en redacción. Ya estaba. Escribe además de información política. Sí, la primera cosa que hice fue algo sobre el Parlamento a la española o algo así. Efectivamente. Ese mismo día, el 4 de mayo. Que es usted de la redacción fundacional del diario El País. Sí, así es, sí. Pues para construir bien la historia desde el principio, le tengo que preguntar, porque nos gusta mucho hacer el repaso a la trayectoria, ¿cómo se metió en aquel equipo que haría historia del periodismo español? Pues la verdad es que yo inicialmente, el primer periódico en el que yo trabajé, que duró un día, que se llamaba Nivel, que salió el 31 de diciembre del 69 y al día siguiente ya no salió, porque Alfredo Sánchez Bella, el ministro de Información y Turismo, consideró que aquello era un nido de rojo. No lo era tal porque, por ejemplo, el presidente era Manuel Martín Ferrán, que tampoco era un rojo ni mucho menos, pero a la vista de muchas viñetas que habían visto de criticando a los ministros de Franco y tal, pues bueno, se lo cargaron. Y entonces de ahí cada uno fuimos recogidos a un sitio. Y hay muchos periodistas muy conocidos que estuvieron en ese periódico, García como Peri, por ejemplo Vicente Verdú. Sí, García Peri era el empresario, pero era un empresario capitalista normal, o sea que no era comunista, no era una cosa para nada, ¿no? Pero no le gustaron que cuando los miembros del gobierno, esto López Rodó, López Bravo, López de Letona, se llamaban los Lópeces, en octubre, me acuerdo, porque estuvimos 4 meses preparando ese único número. Y los demás que luego ya no salieron, pues se hicieron muchas viñetas humorísticas y eso en los números 0, y eso molestó muchísimo por lo visto, y de ahí dedujeron lo malísimos que era y tal. Bueno, pues de ahí yo pasé, cada uno nos recogieron donde pudieron, yo pasé a la prensa del movimiento, en la que tuve como director primero a Vicente Cebrián, que luego después me recomendó a su hijo para El País. Ahí tuvimos un suceso, Soledad Gallego Díaz y yo, que fuimos despedidos, que ahí nos conocimos Soledad Gallego Díaz y yo, que luego hemos hecho algunos libros juntos, y nos despidieron por hacer 10 minutos de trabajo en silencio, en solidaridad con una serie de periodistas represaliados. ¿Qué pasó exactamente? Pues simplemente que estaba muy revolucionada la prensa entonces, y había mucha sanción por parte del régimen. Hay que pensar que estábamos en ese momento en los 70, 72 o por ahí, 71, 72. Y en otros sitios decidieron acciones más contundentes. Aquí decidimos 10 minutos de trabajo en silencio. Yo estaba haciendo el boletín de las Cortes, estaba mirándolo y tal, llamaban por teléfono a la gente, decíamos, lo sentimos, pero estamos haciendo. Entonces el director, un señor que se llama Julio Merino, que era maestro nacional, pues este señor decidió ponernos en fila a todos a ver quién reconocía que había hecho esa medida de trabajar 10 minutos de trabajo en silencio. Y los otros, la mayoría dijo, no, si yo estaba trabajando, yo realmente no y tal, pero Sol Gallego, sin ponernos de acuerdo, dijimos los dos que sí, que estábamos haciendo eso. Despido fulminante, lo ganamos en magistratura, entramos, pero ya se iba acercando el momento del País y finalmente desembocamos los dos en El País. Pero la amistad viene de un despido, une mucho. Una curiosidad, en aquella prensa del movimiento de la etapa final coincidió con periodistas como Jaime Calmani, que estaría por allí, o sí, estaba por allí, pero no coincidí yo con él, porque él estaba entonces, me parece, en el Arriba, y había otro o sea, usted además en Piresa, ¿no? Sí, era Piresa, agencia de noticias. Yo empecé haciendo sucesos y el director Vicente Cebrián me veía por la redacción, decía,
Bonifacio, aquí no ocurren los sucesos, vete por Madrid a buscarlos. Bueno, pues de alguna forma, aún en un régimen como era el franquista, sí que se enseñaba lo que es el periodismo, ¿no? El gusto por la noticia, sobre todo en una agencia de noticias que no da opinión ni da ideología. En un momento se produce una cosa interesante en Piensa Llama, al final, no sé si les pilló a ustedes o ya se habían salido, que es cuando Emilio Romero y su grupo deja a Pueblo y desembarcan todos en sí, la prensa del movimiento, muy al final. Justo cuando llega Emilio Romero, de un régimen que tenían, esta cosa se dicen del Estado en la cabeza, que se ha dicho a veces de Fraga y de otra gente, pues siendo muy franquistas todos los directores que había habido allí, los delegados de prensa del movimiento, sin embargo, Emilio Romero llegó con una idea de como aquello fuera una finca particular. Él dirigía a veces el periódico desde un sitio que se había montado en la Gran Vía, la whiskería le llamaban, desde donde llamaba, y Julio Merino, por ejemplo, cuando hablaba con él por teléfono, se inclinaba, aunque fuera por teléfono, decía, jefe, ¿qué mandas? ¿Qué? Bueno, y finalmente era una gente que iba con una idea mucho más personalista y mucho más de que como si aquello fuera suyo, mientras que los otros era como que era una cosa de Franco, o del régimen, o del Estado, ¿no? Y bueno, y uno de los súbditos de Emilio Romero era Julio Merino, que decidió, a la vista de que reconocíamos nuestra tremenda culpa de haber trabajado 10 minutos de trabajo en silencio, llama la atención que molestara tanto aquel silencio de 10 minutos. Despedirnos fulminantemente. Lo ganamos en magistratura, hubo un movimiento, la Asociación de la Prensa repudió a Julio Merino por despedir a unos compañeros, etcétera. Hubo un movimiento tremendo en aquella época, y bueno, y nosotros pues contentos volvimos, pero ya no era muy sostenible la situación, y como se acercaba la época del periódico El País, pues yo tuve la suerte de ser recomendado por el padre del director. Por poner un último nombre, ¿y con Pedro Rodríguez coincidió? No, Pedro Rodríguez hacía entrevistas, recuerdo. Sí, andaba por allí y sí que le conocí, era un gran entrevistador, pero no tuve yo así relación amistosa con él. En cambio, pues, había otra gente, por ejemplo Gaitán, que era el redactor jefe, pues con el que teníamos un trato mucho mayor. El diario El País aparece como, digamos, el periódico símbolo de la transición, de la nueva etapa. En aquel momento ya existía esta acusación que se hizo desde la derecha enseguida, quizá más que derecha, por decir la derecha franquista, decir es un periódico marxista tal, o al principio de la reacción no había esa idea. Ni hablar, incluso hay que decir que desde la redacción, los periodistas, y lo digo en un medio llamado Periodista Digital, precisamente los periodistas consiguieron dar un vuelco al accionariado. Porque el accionariado era un accionariado liberal, o sea, le hubiera gustado un periódico, un diario tipo Revista de Occidente, no como los de Franco, pero sí liberal, de la derecha, y había una serie de accionistas, empezando por Julián Marías, que era un hombre filósofo digno, pero que no eran, desde luego, no tenían nada que ver con la izquierda. Pena que el corte, ya que entramos en el tema de las acciones, quería atacarlo porque es muy importante, que a lo mejor no lo saben los internautas, que usted era el portavoz de la redacción en las juntas de accionistas. No, fue solamente en una junta de accionistas. En la del estatuto de la redacción. Sí, exacto. Es que el estatuto de la redacción lo negociamos, el texto definitivo lo negoció Soledad Gallego Díaz, Rosa Montero, Félix Monteira, Ángel Santa Cruz y yo. Éramos los 5 que negociamos ese estatuto. Pero se decidió, Sol también intervino en la Junta de Accionistas. Como era un estatuto que lo que pretendía era dar protagonismo a los periodistas, que al margen de la empresa y de los trabajadores existiera con una cierta personalidad en el periódico los periodistas no pegados a la cosa laboral ni pegados a la cosa accionarial, porque intentamos hacer algo de que fuéramos propietarios, pero yo, por ejemplo, fui accionista enseguida, pero era la fórmula de Le Monde,
pero no se podía hacer aquí porque no había suficiente accionista. Entonces copiamos la fórmula de grandes periódicos europeos como el Frankfurter Allgemeine Zeitung y algunos otros, que era un estatuto de la redacción en el que se establecían las reglas y la personalidad de la redacción. Bueno, entonces ese estatuto, que tiene el desarrollo de la cláusula de conciencia, el secreto profesional, si tiene interés por una especie de el artículo 7, que es el famoso que tuvo que ver con lo de Caudillo Guevara y todo eso, ese estatuto no le gustaba nada al accionariado, pero no le gustaba tampoco a los compañeros periódicos. O sea, el periódico ABC sacó un editorial diciendo que iba, a partir de ahora, ya la empresa del País no iba a mandar, porque iban a mandar los soviets de la redacción. Entonces yo, en esa junta de accionistas, lo que hice es explicar que este estatuto de la redacción, que además mucha gente consideraba que era demasiado mínimo, que no conseguíamos la autogestión, que eso era imposible, y que era demasiado pequeño, algunos más ambiciosos políticamente, pues querían más poder. Y nosotros decíamos que era suficiente, pero decíamos que era una herramienta de curso legal en la Europa democrática y que por lo tanto aquí... Bueno, finalmente esos accionistas terminaron yéndose y dejando sus acciones, y el periódico, a golpe de primeras páginas, a golpe de contar la realidad, de contar cómo se hizo la Constitución, de cómo la abolición de la pena de muerte, de cómo se regulaba el divorcio, el aborto, una serie de cosas que eran completamente desconocidas y que bastaba con contarlas para que consiguiéramos un público. También es verdad que era peligroso entonces llevar bajo el brazo el periódico El País, porque le podían dar algún golpe por parte de la extrema derecha. Llegó a haber un atentado en el periódico, que hubo un compañero muerto y otros heridos. O sea que es verdad que aquel momento fue maravilloso. Yo tengo una nostalgia y una melancolía de aquella etapa, porque además trabajamos y decíamos, y encima nos pagan. A mí me llamó la atención de esta junta que usted mencionaba, luego entraremos en la parte más periodística, pero por hablar un poco de esta parte empresarial, que El País lo sacó. O sea, El País saca al día siguiente esa junta, sí, un texto informando un poco de ese debate que ha habido. Salía yo una foto mía. Y sacan que Fernando Chueca, accionista, dijo, ese estatuto nos lleva a Cuba, dijeron. Y García de Vinuesa, que era un poco el portavoz que le ponen de lo que llaman entonces el sindicato de accionistas, no sé lo que era. Y usted enfrente de ellos defendiendo el... El estatuto además decía que no se asustaran, que esto era una moneda de curso legal. Pero es que hay que pensar que la competencia, como era la ABC, lo que decía, cuidado, compañeros empresarios del País, que van a empezar a mandar los soviets de la redacción. Qué locura, ¿no? Qué locura. Pero bueno, el hecho es que el estatuto ha seguido funcionando, todavía hoy tiene plena vigencia, porque además establecimos una cláusula muy interesante que decíamos que si para reformarlo, si no se ponían de acuerdo las partes que eran la empresa, los periodistas y el accionariado, pues eso seguía eternamente. Por poner un poco de nombre a esa primera etapa de Capital del País, aquí en este mismo ciclo habló el señor Milián Mestre, que era accionista de la primera etapa, lo que podemos llamar el Grupo Fraga. Lo llamó él mismo. Fraga, y también hablé yo creo con el señor Valcárcel, que sería lo que me permito llamar Grupo Areilza, por llamarlo de alguna manera. Exacto. Él estaba en casa de Areilza el día que fue sustituido Carlos Arias Navarro por... finalmente Adolfo Suárez, pensaba que iba a ser me acuerdo que yo le dije al director, a Cebrián, ¿y por qué apostamos tanto por Suárez? Que incluso por Areilza, que incluso tenemos ahí un compañero, su director, esperando para hacer la primera entrevista. Él me dijo, es que va a ser Areilza. ¿Y tú qué sabes? Digo, pues, ¿sabes quién me lo ha dicho? Te voy a decir la fuente, tu padre. Porque su padre, Vicente Cebrián, que era... a la vez había sido director mío, yo tenía alguna relación con él, conocía muchísimo mejor cómo funcionaba el franquismo, y él fue el que me dijo que era Suárez. O sea, que Vicente, en efecto fue Suárez. Vicente Cebrián le adelantó a usted que no iba a ser Areilza como todo el mundo pensaba, sino que iba a ser Suárez. Y sobre todo El País, que era donde yo estaba, y su hijo. O sea, que es lo más gracioso, ¿no? Ya hace poco, una necrológica que le hice cuando murió Vicente Cebrián, conté la verdad es que no me atreví a decir que había sido yo. Dije que un periodista... porque me daba un poco de apuro. Ahora no me ha dado. Pues sí, más o menos el orden que tenía yo, pero corrígeme si me equivoco, es que primero el grupo mayoritario era el grupo de
de Fraga, pues con Carlos Mendo, con Mila Mestre. Después estos fueron desplazados por el grupo Araiza, y después ya llega la mayoría a favor de la redacción, por llamarlo de alguna manera. Sí, Polanco tuvo mucho protagonismo en esa parte. Porque más o menos me ha parecido entender, de cuando hablé con los señores Valcarce y Mila Mestre, que el apoyo de la redacción fue fundamental para que ellos perdieran, y no sé si el sindicato de accionistas estaba también con ellos, entiendo. No, ahí lo que pasó es que ese sector fueron con un maletín intentando comprar, pero además eso, el derecho del voto, para dar un vuelco en una junta de accionistas. Iban con un maletín pues para comprar acciones y en una junta de accionistas dar un vuelco ese sector más de la derecha. Pero esa operación la neutralizó Polanco, porque se dio cuenta y tal, y habló con esos mismos accionistas y dijo que y entonces lo que hicieron ellos, a la vista que no podían dar un vuelco en una junta de accionistas para hacer un periódico más de derecha, pues lo que se hizo es que se fueron, muchos de ellos se fueron, muchos. Aunque es jugar un poco a especular, podríamos decir que si hubieran ganado ellos, no hubiera habido ningún periódico progresista en España, ¿no? Porque en aquel momento... por supuesto. Bueno, por lo menos no sabemos lo que hubiera... Estaba por allí Diario 16 también, sí, pero cierto. No sabemos lo que hubiera pasado. Lo que sí sabemos lo que pasó, que esa forma de hacer periodismo, sobre todo por lo que contábamos, que nosotros no teníamos ningún protagonismo, es que estaban pasando cosas en España, se estaba haciendo una constitución por consenso por primera vez en la historia de España. Entonces contar eso y contar la cantidad de intentos por parte de la extrema derecha de empujar en contra del proceso, yo estuve el 23F también, que para mí fue desde el punto de vista periodístico sensacional, que yo llegara al primero a la redacción, que fuera a contarle a todos los directivos, Cebrián hasta Polanco, hasta Javier Pradera, contarle yo emocionado mi historia que acababa de vivir, que llegó Tejero y tal, y decir el director: Boni, baja y cuéntaselo a los lectores, que tenemos muchas ediciones. Y eso no me sentí nada de regañado, sino sentí que me contaban que yo estaba no para contárselo a la gente, a los amiguetes o a los compañeros, sino a los lectores, ¿no? Esta cosa de los lectores. Nos debemos a los lectores, decíamos siempre en el país. Pues ahora, antes, la última relativa al Capital, ya entramos a hablar de periodística, un personaje que también hemos entrevistado aquí, que es Antonio García Trevijano, y él nos contó, y quería contestarlo con usted, que era accionista, que en el 81 por ahí estuvo a punto de hacerse con el periódico con el 35%, dijo él. Este es el artífice, no he dicho el nombre porque temía no acordarme, pero el artífice de la operación del maletín. García Trevijano fue el que quiso llevar el periódico hacia la derecha. Él dirá que no, que hacia la República y tal, pero realmente los apoyos que tenía y los apoyos que buscaba eran absolutamente derechistas. Y esa operación que decía yo hace un rato del maletín, fue él el que la protagonizó. No sé si personalmente yendo uno a uno con dinero para comprarle el derecho al voto en una junta accionista. ¿Y en esa operación estarían también pues Pérez Escolar y los que hemos mencionado antes? ¿O? No me acuerdo todos los que estaban, pero sí es posible. Sí, yo con Pérez Escolar hablé en una ocasión, él tenía una visión muy diferente a la mía, pero yo, que conocía aquello, no le dejé que prevaleciera la suya, porque la que yo tenía era de primerísima mano, que es que no les gustó el tipo de periodismo que hacíamos, y entonces decidieron cambiar los accionistas, y lo que se hizo al final fue consolidar el accionariado. Yo no me resisto a contarle una anécdota de qué tipo de periódico era. Dígame. En el año, creo que es mismo 77, hubo una reunión con Polanco que nos convocó a todos, ahí no redactores jefes, sino a todos, y estábamos todos asustados porque pensábamos que habíamos cometido un error, que nos iba a regañar, y lo único que nos dijo, que indicaba que no se preocupaba por los contenidos, porque los contenidos estaban bien hechos por la redacción que formábamos, dijo: estaba previsto que llegáramos a los 100.000 ejemplares y no hemos llegado todavía. Esto nos llenó de gozo, porque que un empresario
piense y regañe porque no hemos ido al ritmo suficiente de no llegar a los 100.000 ejemplares, pues nos pareció estupendo y nos quedamos ya relajados, porque pensábamos que a lo mejor había un regaño más sobre tema político, de que algo que no se exacto, nada, era simplemente eso. Polanco además nunca se metió en las historias periodísticas porque bueno, pues confiaba en el director que tenía y no necesitaba él estar pendiente. Él tampoco era de una ideología demasiado izquierdosa, ni mucho menos. Aunque ya para siempre le han colgado el San Benito de que era el súper socialista. Pero yo creo que no. Yo creo que él por la edad y tal y cual, pues no era una persona. Sin embargo, era un gran empresario, y al ver que un periódico que además de ser avanzado, porque tampoco el país fue nunca de izquierda, porque de izquierda es en lo económico y tal, y la economía de mercado y todo lo demás se defendía en el periódico, pero sí avanzado y progresista en muchos aspectos sociales y de costumbres y de ética y de todo eso. Antes se mencionaba a Soledad Gallego Díaz. Cuando se está trabajando por la Constitución española, y se lo cuento por si tuvo usted algo que ver, consiguen Cuadernos para el Diálogo, y El País también lo adelanta, el borrador de la Constitución. ¿Recuerda lo que estoy hablando? Sí, perfectamente. Lo contamos con todo detalle en el libro Crónica Secreta de la Constitución, precedido del Consenso al Desencanto, que son los dos libros que hicimos juntos, Soledad Gallego Díaz y yo, después de firmar diariamente una crónica conjunta, que además con una compenetración tremenda, contando la historia de cómo se hizo la Constitución. Aquella filtración del borrador, la verdad es que yo no tuve un gran protagonismo en ella, lo que tuve es protagonismo en la utilización, porque fue en el seno de Cuadernos para el Diálogo, donde yo no estaba José Luis Martínez, Soledad Gallego Díaz y otra ya gente. se habían sido los socialistas. Fueron ellos, eso es el pobre Gregorio siempre que me veía, coincidíamos en alguna reunión, en alguna conferencia, en algún congreso, que sea, me decía, bueno, lo que va a contar Bonifacio no es nada importante. Lo importante es que hoy nos va a revelar quién fue el que filtró el borrador. Yo decía, Gregorio, que no voy a revelar nada, que los periodistas, el secreto de confesión lo guardamos, que vosotros os molestó mucho, pero ¿qué vamos a hacer? Y jamás. Lo que sí hemos llegado a decir es que no fue un socialista. En contra de lo que todo el mundo dijo entonces. Que no fue un socialista, eso sí que es verdad, porque realmente no lo fue. Pero sí, aquello fue un aldabonazo, fue pues yo que sé, parecidas a las filtraciones estas recientes del Wikileaks, algo así, fue una cosa tremenda, y gente, por ejemplo, como Julián Marías, que todavía, no sé si estaba, yo creo que estaba todavía en el periódico, en el 79, y eso fue en el 78. Sí, yo creo que estaba todavía, era senador real, además. Bueno, pues él, lo del término nacionalidades, eso de que se dijera que la autonomía puede ser para las regiones y nacionalidades, eso era tremendo, porque y entonces consiguieron ahí, no solo ellos, sino sobre todo los militares y la derecha más recalcitrante, consiguieron poner esa cosa que es perpéntica literariamente, que es la indisoluble unidad de la patria como un indivisible, una exageración tremenda, que además recuerda cuando Franco decía que los principios del movimiento eran permanentes e inalterables, y se alteraron todos porque se cambió completamente esos principios del movimiento. Y antes ha mencionado usted el 23F, no sé, bueno, antes ya del 23F había ocurrido la Operación Galaxia, mencionaba a Merino, que creo que era el director del Imparcial, donde Tejero escribió varios artículos antes del 23F. Sí, la Operación Galaxia, como siempre ha dicho Miguel Ángel Aguilar, se saldó con que era una charla de café y tal. Si se hubiera investigado suficientemente, Tejero estaba allí, a lo mejor se hubiera impedido el golpe. Pero bueno, al margen de la Operación Galaxia, lo que tuvo verdadera fuerza fue el 23F. Yo estaba así. La verdad es que lo he escrito alguna vez, inconscientemente era una sesión tan aburrida de decir sí o no, que cuando apareció Tejero con la pistola y tal, el periodista que uno lleva dentro, dijo, hombre, por fin pasa algo, por fin ocurre algo. Pero eso fueron 10 segundos, porque inmediatamente, yo que soy también bastante cobarde, tuve un miedo terrible de que nos metieran en el Estadio Bernabéu, ahí, yo que sé, guardados y como si fuera un campo de concentración, ¿no? Terrible, yo pasé mucho miedo. Y en cuanto dijeron la posibilidad de irse, yo me fui, con lo cual
tuve la oportunidad de que Soledad Álvarez Coto, no Soledad Gallego Díaz, la jefa de Nacional de ese momento, me dijo, ¿sois los primeros que habéis salido? Pues inmediatamente, sin escribirla, manda una crónica que va a servir para la edición que estamos preparando. Pero no me preguntó qué tal estás, qué te ha pasado. No, eso es el periodismo que yo defiendo, el periodismo de pensando en los lectores, que se confirmó cuando llegué al periódico, empecé a contar mi historieta y Cebrián me dijo a la redacción... Y la famosa edición esta que sacada el mismo día, en esa estaba... En esa hay unas cuantas palabras en primera página que yo reconozco, y concretamente es una que una vez ya apagado la cámara de televisión, que la apagaron porque dijeron o la quitas o te mato, que ese cámara merece todos los premios del mundo, porque ese cámara decía, no, si es el camión que está afuera, no, si aunque la luz roja esté encendida no estamos grabando. Y entonces ya el Guardia Civil lo bajó para abajo. Entonces, inmediatamente después de eso ocurrió un hecho, y es que donde estaba Adolfo Suárez sentado, pasó un guardia civil bastante grueso y le hizo así, le dio un manotazo, que yo no tenía claro si era de confraternización o de castigo, no sé. Pero él se volvió así y ya el guardia civil subió. Eso no lo vieron las cámaras. Entonces yo eso lo cuento, está en la primera página esa emblemática del País con la Constitución. Y yo conté algunas cosas, luego también se metieron otras de otros que estaban dentro y consiguieron hablar. Un mes antes del 23F, usted había escrito el libro que antes ha mencionado, del consenso al desencanto, donde ya advertía un poco tanto la situación actual. Ese es de Soledad Gallego Díaz y mío, con prólogo de Juan Luis Cebrián. Y en ese ya revelaba el desencanto que había en la sociedad. Sí, pero era el desencanto sobre todo por las autonomías, porque luego decidimos, cuando hicimos Crónica Secreta de la Constitución, puesto que solo contábamos las primeras autonomías, la vasca y la catalana, creo, no sé si la gallega estaba ya, y veíamos lo del café para todos y tal, ahí empezaba a haber un cierto desencanto sobre que se había pensado que la Constitución iba a solucionar muchas cosas, y estábamos en los primeros años de un cierto desencanto. Que yo me acuerdo que Cebrián tenía previsto hacer un libro sobre el desencanto y nos dijo, me habéis pisado el título, y él luego hizo un título que era La España del bostezo, que realmente es casi más periodístico, ¿no? Pero sí, ese desencanto lo describíamos ahí. Luego pensamos que era mejor centrarse en la Constitución, y Crónica Secreta de la Constitución, que se editó unos años después, pues está más cuidado, y además no se habla de las autonomías, se habla de la Constitución solamente. Y hay otro libro del que también creo que tuvo algo que ver, llamado Todos al suelo, que ha estado aquí Fernando Jáuregui hablando de algún tema, que fue el primero, creo que se sacó. El primero. Y que molestó a un considerable número de gente. Bueno, molestó a los ministros de Franco, a varios ministros de Franco, a Silva, Fernández de la Mora, Jesús Fuello, que no era ministro, Palomino del Alcázar. Ángel Palomino, y bueno, y se querellaron con nosotros por calumnia e injuria, y nosotros queríamos que se celebrara el juicio para, de esa forma, la investigación inicial que se había hecho sobre la trama civil del 23F, pues como cuando hay una querella por calumnia, si tú demuestras que es verdad lo que has contado, no tiene ninguna. Entonces se trataba de llevar ahí a todos los que conocían lo que se estaba investigando, porque realmente se investigó a la trama civil. Pero cuando el gobierno de Calvo Sotelo comprobó que sentaba en el banquillo a unos importantes militares y tal, yo creo que se desanimaron y dejaron sin seguir investigando la trama civil. Lo que pasa es que nosotros el libro lo hicimos galeradas, o sea, las galeradas salieron pues 2 semanas o 3 después, o sea que empezó a venderse el periódico, pues si el golpe fue el 23 de febrero, antes de mediados de marzo, o sea, el primero del que ha chupado rueda mucha gente, ¿no? Porque hay muchas cosas ahí contadas a toda velocidad, pero con gran precisión en muchos de los detalles, aunque no. Y hubo gente del gobierno como Gutiérrez Mellado o Rosón que ratificaron. Sí, eso lo ha contado Jáuregui, porque a propósito de que un escritor que ha hecho un gran libro que sobre el 23F.
Javier Cercas. Javier Cercas. Él en ese libro nos ninguneaba a los autores. Sí, decía como que no debía. No, decía que Ricardo Cid Cañaveral y otros 6, no tenía sitio para nombrar a los 7, pero eso da igual. Ricardo Cid Cañaveral y los otros 6 que hicieron todos al suelo, pues empezaron a decir una serie de cosas y claro, lógicamente, pues se querellaron con ellos. Y luego después, varios de ellos, dice, se retiraron esos. Y eso era completamente mentira, hasta el punto se basaba para eso en el libro de Jáuregui. Entonces yo hablé con Jáuregui y Jáuregui lo que contaba en ese libro es que cuando habíamos pensado en decir la trama civil, quiénes eran, él se fue a hablar con Gutiérrez Mellado. Y eso además yo no lo sabía, porque además yo creía que eso era secreto profesional y tal, pero él se fue a hablar con Gutiérrez Mellado y le dijo, tenemos esta lista de gente, ¿qué le parece? Dijo, pues vaya a prestar un gran servicio al Estado, pero ¿cree que estos son? Dijo, pues por lo que yo sé, pueden ser. Y entonces él llegó a donde se estaba haciendo el libro a toda velocidad, que era en la Plaza Santana, en el hotel aquel de los toreros, donde estaba escribiendo Ricardo Cid Cañaveral a toda velocidad el libro sobre las paletadas de folios que le habíamos dado a cada uno de los autores, y Fernando Jáuregui dice, podemos seguir adelante, porque me ha confirmado el general Gutiérrez Mellado que el golpe, que tenían alguna implicación. Entonces nosotros, pues yo no llegué a conocer eso, lo he conocido después, nos animamos a seguir. ¿Y qué pasó luego con esa querella? Pues que ellos en un momento dado nos dijeron que si la retirábamos, que ellos retiraban la querella. Le dijimos que en absoluto, y pasado el tiempo perdieron un plazo y dieron ocasión a los jueces a que la archivaran por pasividad de ellos. Yo, algunos de esos jueces que la archivaron, que le conocía, decía, pero hombre, ¿cómo había archivado eso si hubiera sido un juicio, un escándalo precioso? Y decía, sí, por eso no queríamos ese escándalo. En cuanto tuvieron pie para poder archivar la querella de los ministros y prebostes del franquismo contra nosotros, la archivaron, pero durante mucho tiempo teníamos incluso el dinero personal nuestro, como había gente que pedía indemnizaciones y tal, lo teníamos ahí controlado por el juzgado, no podíamos pasárselo a la mujer o tal, porque era un dinero que estaba pensado para indemnizaciones. Ha mencionado el nombre de Ricardo Cid Cañaveral, un periodista muy poco recordado porque murió joven. Yo, por lo que he visto la trayectoria de este profesional, llama la atención que en la transición, ya en democracia, un periodista fuera tantas veces a prisión. Dices, parecería que fuera un terrorista o algo, porque vi como 5 o 6 detenciones de este... Sí, yo recuerdo que uno de los directores generales de prisiones, Martínez Zato, que era una persona progresista y tal, pero que iba por las prisiones, se lo encontraba. Pero hombre, tú por aquí otra vez y tal, pero pues Ricardo era una persona con una pluma magnífica, escribía estupendamente y él estaba en el periódico, en la revista comunista La Calle, y estaba en una zona más a la izquierda que, por ejemplo, que yo, y que Jáuregui, y que otros autores, José Luis Martínez y otros autores del libro. Y él fue el que le dio forma, el que le dio forma literaria magnífica, porque es que ese libro, lamentablemente, yo no tengo apenas ejemplares, pero es un libro que está hecho con una soltura y una empieza diciendo cómo un general viene de Galicia y pide un whisky en el avión y va al golpe, va camino del golpe. La verdad es que también confieso que hablé con el único, creo que es director del Alcázar que queda vivo, que es Esquivello, y le pregunté quién era, si se podía decirme ya a esas alturas quién era el colectivo Almendros, y me dijo, no, eso ya se sabe, eras una persona, pero ya se sabe, pero no me dijo quién. No sé si usted tiene alguna sospecha de quién era el famoso Almendros. Se hablaba de Antonio Izquierdo. Yo a Esquivello, que lo veo ahora mucho por la ciudad de los periodistas, porque es vecino también, y Antonio Esquivello, yo recuerdo como editorialista en el Arriba, y luego en su época del Alcázar. Yo no sé, yo creo que Antonio Izquierdo, desde luego, él era el director y se publicaban bajo su dirección, y el director es el que tiene el derecho de veto. O sea, algo tendría que ver.
Puede que hubiera algunos de estos que decimos de la trama civil. Yo no lo sé, no sé quiénes era el colectivo Almendro exactamente. Ahora sí sé los que simpatizaban con ellos y los lectores que estaban encantados de leer los artículos de los Almendros. Involucionistas que había. Sí, claro. Ha mencionado antes el tema de jueces y era el otro gran tema que quería tratar con usted, porque probablemente es de los periodistas que mejor conoce el mundo judicial en España. De hecho, gran parte de la clasificación de jueces cuando viene en parte de las crónicas judiciales que hacía usted en los 80 y en los años 90, porque ha habido desde enfrentamientos, desde la salida de Rafael de Mendizábal de la Audiencia Nacional, que va y vuelve, o ¿cómo se llama? El caso el mafioso, el Borsellino era. Bardelino. Sí, pasa, yo la Audiencia Nacional no la he trabajado mucho, he trabajado más el Supremo, el Constitucional, el Consejo del Poder Judicial. Pero yo empecé en el 84, todo el mundo me clasifica como un hombre de periodista de tribunales y yo estuve haciendo parlamento en política hasta el 84, ¿no? Que llegué a un acuerdo con Juan Luis Cebrián y pasé a ser corresponsal jurídico. Y la primera fue el caso Banca Catalana. Que eso fue una primicia interesante del país, porque conocimos cómo la Fiscalía tenía decidido, porque la Fiscalía de Barcelona le había dicho a la Fiscalía del Supremo que había que procesar nada menos que al honorable a Jordi Pujol. Y bueno, esto originó mucho follón, porque lo publicamos y si tardamos unos días en publicarlo, a lo mejor ya entonces hubiera intervenido el SENI de Felipe, que era el presidente del gobierno, con otro y tal, y a lo mejor, pero claro, ya al estar publicado que la Fiscalía consideraba que había elementos suficientes para pedir el procesamiento de Pujol, pues... Ahí sabe que desde el entorno de Pujol, y él concretamente también lo ha hecho alguna vez, ha dicho como que el país estaba en su contra con la Banca Catalana, haciendo campaña contra él. Es que el país está en contra de un político siempre que publica cosas, aunque sean veraces, como era, porque no decíamos que él fuera malo, lo que decíamos es que los fiscales habían encontrado elementos de juicio suficientes para procesarle, que era todo lo que decíamos, y eso iba a misa, ¿no? Y luego en su opinión sobre usted ha hecho también la prensa del Consejo General del Poder Judicial, con mucha he hecho bastante información, sí. ¿Usted tiene la impresión de cómo se piensa ahora, y en cierto modo es una mera, digamos, traslación del Congreso de los Diputados al Poder Judicial? Bueno, no tendría que ser así, y de hecho inicialmente no lo fue. Eso es importante. Inicialmente no lo fue, porque en el año 80, cuando todavía eran los propios jueces los que nombraban elegían a los 12 vocales judiciales, porque hay 12 que son jueces y los otros 8 son juristas, pero no son jueces. Entonces esos 12 eran no es que el sistema de que nombren los jueces no es que sea bueno, pero desde luego resultó mejor, porque en el año 80 se consiguió nombrar presidente a Federico Carlos Sainz de Roble, que era un hombre más bien de la derecha, pero un gran jurista, mientras que, por ejemplo, el último consejo fue una decisión de Zapatero puesta de acuerdo con Rajoy para nombrar a Carlos Díbar, que al margen de las historietas que han pasado después, lo peor de Carlos Díbar es que no se le conoce ningún mérito jurídico. Era juez de instrucción, ¿no? Era presidente de la Audiencia Nacional, pero realmente en su trayectoria, porque ya es mayorcito y le ha dado tiempo a hacer muchas cosas, no se conoce ningún juicio importante, ningún libro, ninguna tesis jurídica de nada. Sin embargo, yo no sé qué esperaban de él, y sobre todo qué desastre hicieron los 20 que según la Constitución tienen obligación de ser ellos los que decidan, como se hizo en el 80 con Federico Carlos Sainz de Roble, que lo decidieron los 20. Pues estos 20 tenían la obligación de decidir ellos en cumplimiento de la Constitución, y sin embargo obedecieron. El papelón del que hacía de presidente, que además yo le conozco, era una gran persona, pero me imagino en el momento de la reunión decir, bueno,
se había publicado, además en esta ocasión se había publicado en los periódicos que iba a ser Carlos Díbar, que lo habían pactado el jefe de la oposición con el presidente del gobierno, y el papelón que hace era el que presidía por razón de edad, ¿no? El papelón que hace decir, bueno, vamos a decidir a quién nombramos. Por cierto, ahí hay un señor, un magistrado que seguramente será Carlos Díbar, que está en los periódicos. Todo el mundo ya sabía. Todo el mundo, sí, qué sorpresa. Los 20, unanimidad. Qué desastre. Claro, entonces, ante eso, volver al sistema corporativo, no. Yo he llegado provocadoramente, porque es un tema que traería complicaciones, a decir, se ha aprobado el sistema corporativo, el sistema de los propios jueces, y no ha funcionado. Se ha pasado, inicialmente sí funcionó, pero después se comprobó que lo copaba todo la derecha, la Asociación Profesional de la Magistratura, y que, aunque funcionó en el primer momento, luego ya se comprobó que no. En el 85 se pasa a que sea el Parlamento. Y tampoco ha funcionado, por lo que ya advirtió el Constitucional, de las cuotas de los partidos, que es que además últimamente no negocian, sino que dicen, tú 9 y otros 9, el PNV 1 y CI 1. Entonces yo llegué a decir provocadoramente que si se ha ensayado el corporativo, se ha ensayado el parlamentario, ¿por qué no se eligen a esos 12 por el pueblo? Cosa que constitucionalmente no tendría ninguna pega, tendría otras pegas de cómo se montaba esa campaña electoral, quién la financiaba, etcétera. Hay dos casos de vocales del Poder Judicial que no me resisto a comentar, porque usted escribió bastante sobre ellos y además fue muy comentado como, en cierto modo, si no escándalo, en buenos casos sí, que fue uno, el del... creo que fue a propuesta de Convergencia y Unión, y no me sale ahora el nombre, Pascual Estevil. Y otro el caso de Javier Gómez de Liaño, aunque el lío de Liaño fue después, pero ya había tenido líos en el Consejo del Poder Judicial. Sí, no, pero el de Pascual Estevil, para mí, es tremendo, porque yo voy a contar una cosa en la que fui muy mal periodista. A mí me chivaron que iba a ser elegido, porque Pascual Estevil no fue en el grupo, sino que fue en sustitución de alguien que o había muerto o se había ido a un puesto distinto, ¿no? Entonces, a mí me chivaron una noche, que estando yo en el periódico, que Pascual Estevil iba a ser. Y me pareció tan imposible que me tragué esa noticia y no la publiqué. O sea, quiero decir que es que era inverosímil que una persona que tenía esos antecedentes y que tenía además casos de corrupción clarísimos por los que ha estado en la cárcel, no supongo que ya habrá salido, pero casos tremendos, ¿no? Eso, el caso de Pascual Estevil es tremendo porque es que era impensable, que yo me tragué la noticia, yo me tragué porque intenté contrastarla, no pude confirmarla y no me la creí. Luego fue nombrado y ahí estuvo. Y sobre Liaño, que primero parecía que era más bien progresista, luego se acercó más bien al otro. Gómez de Liaño es un asunto más complejo, porque realmente él pues había tenido actitudes pues bien, democráticas, y bien, se había comportado pues con normalidad, pero en el asunto de una cosa que había contra Polanco, que no tenía el más mínimo sentido, sobre una cosa de que tenía que ver con... Ahí El Mundo, yo creo que publicaba que Clemente Auger era más o menos que un empleado de Prisa, como decía Jesús Cacho en aquella época. Eso pues era un poco echarse a reír. Lo que intentaban decir que se cobraba unas cantidades, todo eso estaba clarísimo que no tenía sentido, ¿no? Pero sin embargo, Gómez de Liaño ahí intentó, pues yo qué sé, como se dice, morder como el perro que muerde presa, y yo creo que fue un desastre que él se empecinara en mantener aquello, cosa que pudo costarle hasta la cárcel a Polanco. Me acuerdo que estaba deprimido, sobre todo porque no había ninguna justificación para mantener ese proceso. Sus propios compañeros de la Audiencia Nacional echaron atrás ese proceso, y finalmente el Supremo también absolvió. Es verdad que luego Estrasburgo creo que le ha dado la razón en algún punto jurídico y tal, pero de luego el proceso aquel contra Polanco no tenía pies ni cabeza, ¿no? Y ahí yo creo sinceramente que Gómez de Liaño no estuvo acertado, pero ahí todo el mundo se puede equivocar. Lo único, y esta es una impresión quizá personal, el hecho de que la Fiscalía
estuviera en su momento a favor del proceso, podía hacernos pensar que era el gobierno el que estaba detrás de aquella historia. De Carlos Ojecable, me refiero. Que la Fiscalía... Como la Fiscalía en su momento parecía apoyar las actividades contra... Sí, pero la Fiscalía, antes hemos hablado de que... de Ignacio Gordillo. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía en los años 84... cuando estaba por procesar a Jordi Pujol, el gobierno finalmente no estaba entusiasmado. O sea, que hay veces que la Fiscalía... Que no tiene por qué ser el gobierno igual. Hay veces que la Fiscalía sigue al gobierno y otras que no. En la novela de la que le hablaba antes, Secretos de confesión sobre pederastia sacerdotal, ahí yo sí que vinculo mucho a la Fiscalía, aunque eso es novela y es ficción, pero algo tiene que ver con la realidad. Vinculo mucho a la Fiscalía con el gobierno de turno para conseguir que se tapen la pederastia sacerdotal. Dos puntos antes de terminar que quería tratar a modo de conclusiones generalistas que podía tener usted tras tantos años conociendo la profesión. Uno de ellos sería relativo a la visión, digamos, del intervencionismo político, por así decirlo. Usted que ha habido la etapa de UCD, de Suárez, todo el gobierno de Felipe González, de José María Aznar, de Zapatero, y en cierto modo sigue ahora conociendo el actual. Si tuviera que hacer una comparación, esto lo preguntamos un poco a todos, ¿cuál diría que ha sido el momento en el que ha notado más intervencionismo del poder contra los periodistas? Contra los periodistas. O intervenir a lo mejor en positivo, no tiene por qué ser. Desde luego, la época de la transición se aguantaba mucho más las críticas por parte de los políticos. Las aguantaban bastante mejor en esa época. Ellos iban por el consenso y recibían las críticas sin... Luego, yo recuerdo que al principio los socialistas, con los que habíamos tenido mucha relación, como con los demás partidos, pero al llegar al poder, a algunos les molestaba que les criticáramos, porque al llegar al poder siempre se les critica más. Barrio Nuevo demandó al país, ¿no? Sí, en el país tuvimos verdaderos problemas, porque claro, la defensa de la libertad, hay que pensar lo de la patada en la puerta de Corcuera, eran cosas que iban contra nuestros principios, lo que dio lugar a que el periódico El País fuera un gran periódico, un periódico progresista avanzado. Si de pronto venían precisamente los socialistas a hacer la guerra sucia o cuestiones contra los derechos humanos, pues lógicamente nos iban a encontrar y nos encontraron. Pero yo la verdad es que no acierto a contestar a esa pregunta. El intervencionismo, yo pienso que las últimas épocas siempre son las peores, porque conforme más nos vamos distanciando de aquella transición, que tuvo sus defectos también, pero que fue lo mejor que se ha hecho desde la muerte de Franco, pues yo creo que conforme más tiempo pasa, pero no quiero decir con eso que sea peor Rajoy que Zapatero, porque yo pienso que los dos han tratado de alguna forma en intervenir, pero Rajoy concretamente la verdad es que no le veo tampoco que intervenga mucho. Lo que sí es verdad que simpatiza mucha gente con la derecha. Y el otro juicio que le quería pedir era en relativo a el diario El País, porque es verdad que en los últimos tiempos, si podemos asumir que la derecha mediática siempre ha estado, digamos, en contra, como es lógico, supongo, en prensa, en los últimos tiempos se viene detectando un sector de lo que podemos llamar extrema izquierda, que también está atacando muy duramente al País, presentándolo como si fuera una especie de que ahora se ha vendido a los bancos y a Telefónica, y como que ya es un periódico de derechas también. Entonces, ¿Cuáles son esos medios de extrema izquierda? No, internet hablo de fosforos, pues bueno, ligados a gente. Chávez y chavistas y tal, donde bueno, la verdad es que yo no creo que esté justificada el cierto odio que de la extrema derecha contra determinados medios ni contra determinados políticos. Yo creo que todo se puede explicar, pero yo la verdad es que no termino de ver hasta qué punto
la justificación de la izquierda para atacar un periódico no la veo, y la de la extrema derecha. Eso lleva años, esos llevan años ya atacando claro, al país desde la transición. Sí, pero la extrema derecha es que ahora, claro, ataca por cosas distintas, porque entonces atacaba porque consideraba que éramos muy de izquierda, ahora ataca porque considera que somos muy derecha. Pues probablemente algo se ha cambiado, pero yo no termino de ver. Lo que pasa es que es verdad que ahora con el fenómeno internet, pues las críticas están a flor de piel, y existen críticas para todo el mundo, y de luego también para el país pues existen críticas, no sé si siempre merecidas, pero absolutamente posibles. Y entonces, para que no quede lugar a la duda, en su caso entiendo que no es que haya habido ninguna evolución, digamos, en el país, como si ahora hubiera cambiado del espíritu inicial. A mí me gustaba más entonces, a mí me gustaba más el periódico que yo escribía y leía entonces, pero claro, como era parte, tampoco es muy justo. Ahora me gusta menos, pero de todas formas yo sigo comprándolo cada día, sigue siendo mi periódico, y cuando tiene problemas o lo que sea, yo lo que deseo es que se solucionen y que podamos seguir teniendo ese periódico, tanto nosotros como los ciudadanos. Yo veo muchas veces que hay mucha gente que se queja o que dice, ya no voy a comprar más El País, y recuerdan esas épocas idílicas del país, pero claro... Ahora es muy habitual ver que voces de esta serie que dicen, ¿cómo ha cambiado Cebrián que antes? Que digamos al que más linchan ahora. Sí, eso es cierto. Los cambios pues se producen con el avance de la edad y las generaciones y todo eso. Lo que ocurre es que sobre los conflictos del país, yo no diré una palabra porque están negociando, y yo lo que quisiera es que esa negociación fructificara. Además, ayer vinieron a la presentación varios compañeros del país, y yo lo que me apetece es darle un abrazo y decirle adelante, negociar y conseguir que el periódico El País pues siga siendo lo que siempre fue. Esa que además hay que decir que es de toda la prensa, ¿no? Es solo sí, por supuesto. Lo que pasa es que se le perdona los ERE del ABC, del Mundo, de tal, pero en el caso del País existe una creencia de que, siendo una empresa como las demás, pues que no va a hacer medidas de recortes y tal, y al final pues las empresas son lo que son empresas con un capital y unos intereses determinados, y no siempre se atienen exactamente a lo que los trabajadores quieren. Eso es, en la lucha trabajadores obreros es absolutamente normal. Bueno, por mi parte, yo sobre todo quiero agradecerle este tiempo que ha dedicado a Periodista Digital, y también aprovecho para desearle suerte con su novela que acaba de presentar. Pues sí, muchas gracias, porque eso es lo que ahora más me emociona, después de 40 años y pico se dice fácil, tratando de contar la realidad. Esto de hacer ahora una cosa de ficción en la que no tienes que ser tan preciso y tan exacto en lo que cuentas, pues me parece muy divertido, sobre todo. Pues muchas gracias, don Mercedes, por haber venido, y esperemos tenerla en más ocasiones aquí en Periodista Digital. Muy bien, muchas gracias a vosotros.